Bueno, en primer lugar quiero, amada iglesia, felicitarles una vez más por esta extraordinaria celebración de estos 98 años. Y elevo mi gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en ustedes y a través de ustedes en la comunidad de Maturín. Y damos gracias a Dios por ello. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias por esta amada iglesia, porque ha sido instrumento tuyo, Señor, un canal de gracia en medio de esta ciudad. Ha sido, Señor, sal y luz, han sido luminares en este mundo. Y por eso, Señor, porque eres tú a través de esta iglesia, te damos gracias por tu fidelidad, por tu lealtad con nosotros durante todos estos años. Y seguros estamos, Señor, que vas a continuar a nuestro lado para seguir honrando tu nombre y que podamos seguir glorificándote a ti. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones estén bien abonados y sea tierra fértil para que tu palabra llegue a nosotros y produzca, Señor, el fruto que tú deseas ver en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el viernes estuvimos hablando un poquito de las mujeres y cómo las cualidades de una mujer de valor, Quise ponerle ese calificativo para distinguirla de cualquier persona, una mujer de valor. Muchísimas gracias. Y quiero expresar mi gratitud a los pastores de esta iglesia, el hermano Rodolfo, el hermano Sabdiel y el hermano Kelvin, porque me extendieron esta invitación para estar acá. Creo que han hecho una extraordinaria labor pastoral y les encomiendo a la gracia del Señor que sigan siendo instrumentos de Dios para seguir edificando su iglesia. Felicitaciones, mis amados hermanos. Allí en la pantalla tienen ustedes una lámina que dice: la familia fue el diseño perfecto de Dios. Y vamos a verlo en 4 fases esto. La primera fase es que la familia es un diseño de Dios. La segunda fase es que ese diseño fue dañado. Segundo lugar. En tercer lugar, que ese diseño fue redimido y fue restaurado. Y en cuarto lugar, que ese diseño fue reordenado por Dios. Entonces, en ese sentido, tenemos la familia como diseño de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, y vamos al Génesis capítulo 1, nosotros encontramos que Dios creó los cielos y la tierra. Y creó también la tierra, y creó los cielos, y creó la expansión de los cielos, y creó los mares, y creó los seres vivientes en los mares, y creó los árboles, y creó la vegetación. En cada día que encontramos en el Génesis, Dios creó algo, y lo encontramos allí. Y en cada una de esas etapas de esos días, dice el texto bíblico que vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno, porque realmente era bueno. Y llegó un momento en que Dios quería llegar a la cumbre de su creación. Y entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y una vez que creó al ser humano, al hombre y a la mujer, dice que entonces vio Dios que era bueno. Y a diferencia del resto de los días donde había creado todo, dice él, y vio Dios que era bueno en gran manera. Porque la cumbre de la creación de Dios es la familia, es el ser humano, hombre y mujer. De tal manera que en ese vio Dios que era bueno en gran manera, es el diseño perfecto de Dios. Cuando creó aquella primera pareja como génesis de la familia, vio Dios que era un diseño perfecto, un diseño magnífico, un diseño precioso. Y eso le llevó al Señor a
a distinguirse en su creación. Cuando Adán le trajeron a Eva, Dios le puso a Eva, porque estaba solo y le trajo a Eva. Cuando cuando Adán vio a Eva, dijo: wow, Señor, te luciste, esta mujer es perfecta. Y entonces dijo él: ahora esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Se estremeció el alma y el corazón de Adán al ver a aquella preciosa mujer que Dios había puesto a su lado. La admiró, la contempló, porque allí se gestaba la familia, inició la familia. La familia no es producto de una convención social, no es producto de la ONU, no es un decreto de la ONU que dijo vamos a organizar a la familia, no es un decreto de la tradición, no es un decreto de las universidades, no es un decreto de las sociedades, no. El diseño de la familia como tal viene única y exclusivamente de Dios. Dios lo plasmó allí en el Génesis. Y Dios proveyó a la familia de todo lo necesario para satisfacer las necesidades de cada uno de sus integrantes. Es decir, que los miembros de una familia podían obtener todo, escuche bien, todo lo necesario para vivir bien. Sacarlo del pozo es como una fuente de refrigerio a la familia, donde yo puedo sacar todo para mis necesidades de todo orden, físicas. En el hogar, mamá y papá traen el sustento, nos alimentan, nos compran la ropa escolar, nos compran el teléfono celular, nos dan la comida diaria, nos compran el vestido. Es decir, de allí Dios nos alimenta también físicamente, pero también encontramos provisión para las necesidades emocionales. Más gráfica que lo que acabamos de ver no puedo ponerlo. Allí en el hogar, cada uno de los integrantes puede sacar para cuando está triste. La joven tenía un problema y necesitaba ser atendida. El problema que había entre papá y mamá no permitió atenderla en su momento, pero después ella fue atendida en la necesidad emocional que ella tenía y fue acogida, consolada. Porque en la familia las amistades van y vienen, los amigos salen y entran de nuestra vida, pero la familia permanece en nosotros. Y por eso en la familia hay todo lo necesario, porque Dios hizo el diseño para que allí pudiera yo tener consuelo, alegría, afecto, disciplina, amonestación, celebración. Todo lo necesario que yo necesito lo tengo de mis hermanos, de mis hijos, de mi esposa. Allí tengo yo todo lo necesario desde el punto de vista físico, emocional, social. Cuando celebramos un cumpleaños en familia, puede que más nadie venga al cumpleaños de nuestro hijo o al cumpleaños de papá o de mamá. Pero si estamos nosotros como familia junticos, hermanos, es una tremenda ocasión social. Porque la familia cumple con ese rol de satisfacer todas nuestras necesidades de afecto. Podemos recibir el abrazo de un amigo, pero qué diferente es el abrazo de un hermano, de papá o de mamá. Es un afecto puro, genuino, cargado de amistad, cargado de amor. Ese diseño en gran manera, ¿por qué era bueno en gran manera? ¿Por qué dijo Dios que era bueno en gran manera? Porque esa unión matrimonial que Dios hizo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, está ahí en Génesis capítulo 2. Porque era bueno en gran manera esa unión. Dios hizo la unión, aquella primera unión matrimonial. Apreciada iglesia, era buena en gran manera. ¿Saben por qué? Porque prefiguraba la unión de Cristo con la iglesia, de Cristo con su esposa. No al revés, sino que aquella primera pareja era el anuncio de la realidad que había de venir, de la esposa que era la iglesia y Cristo que era el esposo. Y ese primer matrimonio prefiguraba, ilustraba la realidad que había de venir. Dios también, en ese primer diseño que hizo Dios perfecto, en gran manera perfecto, Dios también fue el proveedor de ese hogar, de esa familia. Fue el sustentador. Cuando dijo, miran, de todos los árboles del huerto pueden comer, todo lo que hay del fruto de todos los árboles, de toda bestia pueden comer, dice el Señor.
De todo, Génesis capítulo 1, 29 y 30. De todo lo que hay aquí ustedes pueden comer. Realmente aquel tiempo, aquel lugar, aquel Edén era un supermercado. Había de todo y Eva salía con su cesta en las tardes y agarraba los frutos para hacer el alimento y tomaba un animal y lo podían hacer porque Dios le proveyó de todo lo que hay en el huerto, de todo fruto de árbol, de todo lo que hay en los animales, dice él, pueden comer, les servirá para comer. De manera que Dios se hizo el proveedor de aquella primera familia. También Dios diseñó el matrimonio exclusivamente para un hombre y una mujer. Dios estableció eso. Él dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, sino a su mujer. Y al revés también. La mujer dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su hombre, no a sus hombres. Por lo tanto, Dios proveyó un matrimonio de 2, no de 3 ni de 4, sino para un hombre exclusivamente de una mujer. Por lo tanto, el hombre y la mujer cristiana debemos guardarnos en fidelidad, porque ese fue el diseño que Dios hizo. Un diseño de 2, un diseño de fidelidad, de amor correspondido. Dios diseñó el matrimonio, también lo estableció el inicio de la familia bajo un diseño biológico. La familia hoy en día está siendo amenazada, atacada, para desbaratar ese diseño de Dios, de un hombre y una mujer. Está siendo atacado. Y ya no, la sociedad que no tiene a Dios, que no vive con Dios, secularizada completamente, dice no, la familia no es hombre y mujer, como dice la cosmovisión cristiana. La familia ahora puede ser papá y mamá, papá y papá y los hijos adoptados, o mamá y mamá y los hijos adoptados. Son modelos actuales de la sociedad sin Dios que están proponiendo como modelos de familia, y esos modelos de familia intentan destruir el diseño que Dios presentó de un hombre y una mujer. Ahora es matrimonio igualitario entre 2 hombres o de 2 mujeres. Dios también estableció que el diseño es biológico. El diseño es biológico. Varón y hembra los creó Dios. Esa definición de mujer y de hombre, de varón y de hembra, está definido por la condición biológica según Dios, según el diseño de Dios. De tal manera que un hombre es hombre porque biológicamente tiene genitales de hombre. Y una mujer es mujer porque biológicamente tiene genitales de mujer. Ese es el diseño de Dios. Pero hoy en día están atacando fuertemente al diseño de Dios. ¿Cómo? Bueno, que si tú eres hombre pero te percibes mujer, eres una mujer aunque tengas genitales masculinos. Aunque tu ADN diga que eres un hombre, puedes ser una mujer. Y están tergiversando, cambiando, tratando de destruir el diseño de Dios. La iglesia de Jesucristo, la iglesia, la comunidad del Rey, tiene que salir adelante a defender el diseño de Dios, que es hombre y mujer. También, amados hermanos, Dios instruye luego de Adán y Eva la formación de la familia. Les dijo a ellos, fructificad y multiplicaos. En esa palabra, fructificad y multiplicaos, estaba implícita que había una descendencia que iban a formar parte de la familia. Y eso lo tenemos allí. Dios diseñó eso perfectamente para que nos nutriéramos, sacáramos de allí del ámbito familiar todo lo que necesitamos, todo, hermano, todo lo material, lo físico, lo emocional, lo espiritual. Cuando estuvieron aquí la familia y aquel hombre estaba por allá extraviado, ¿qué hicieron la familia? Se pusieron a orar. De manera que el ámbito familiar es un ámbito para satisfacer nuestras necesidades espirituales, emocionales, de consolación, de celebración. Amados hermanos, ese diseño, si lo prendemos, funciona. Ese diseño fue dañado. El diseño fue dañado. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva decidieron
desentenderse del diseño perfecto de Dios y decidieron desentenderse del que diseñó ese diseño, y me permiten la redundancia. Decidieron desentenderse del Creador, decidieron desentenderse de Dios y se decidieron entonces hacerle caso a un enemigo de ellos que los intentaba destruir, como hoy intenta destruir la familia, la sociedad posmoderna, la cultura posmoderna. Entonces llegó a la serpiente y por supuesto le dijo: con que Dios les ha dicho que no coman de lo que hay en el huerto. Eva salió en la defensa de Dios y le dijo: no. Dios no nos ha dicho eso. Dios nos ha dicho que de todo lo que hay en el huerto podemos comer. Solo nos dijo que lo que está allí, el árbol que está allí en medio del huerto, de él no comamos. Vino la serpiente con un ataque feroz y le dijo: bueno, lo que pasa es que Dios sabe que del día que de él coman, ustedes van a ser como Dios. Y allí, en ese momento, la codicia y la avaricia, la soberbia, subieron al corazón del hombre, en este caso de la mujer. Y dijo: seremos como Dios. ¡Wow! Ya no voy a estar sujeto a Dios, sino que voy a ser como Él. Y eso la llevó a ella a romper el compromiso que habían acordado con Dios de comer de todo lo bueno que Dios había puesto allí, mostrando su bondad y su fidelidad. Y fueron y desacataron de la voz del Señor. Y eso ocasionó en ese momento que le dio también a su marido. Y eso, a caída, se conoce el pecado, la introducción del pecado en el ser humano, se conoce como la caída en Génesis 3. La caída tuvo unos efectos devastadores. El pecado en el ser humano tuvo unos efectos de ruina moral, una tragedia física, porque Dios les había dicho: el día que de él coman de ese árbol, ciertamente morirán. En ese momento se introdujo en la raza humana la muerte física, la muerte espiritual. Entonces estaban allí con una tragedia, la mayor tragedia que encontramos en el ser humano se encuentra precisamente en Génesis capítulo 3. Una tragedia física, moral y espiritual. Dañó la relación con Dios, la confianza con Dios. En las tardes, antes de esa rebelión, antes de pecar, Adán y Dios se sentaban todas las tardes. Cuando llegué me brindaron un tecito exquisito de malojillo. Todas las tardes Adán se sentaba con Dios, golpe de 4:30, 5 alrededor, cuando estaba allí, y se sentaba con Dios y se tomaban un tecito de malojillo. Y compartían con Dios y había confianza en Dios. Había confianza en Dios. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban antes del pecado. Y que Adán hablaba todas las tardes, todas las mañanas con su Creador, porque Dios lo hizo con la capacidad de que se comunicaran permanentemente. El pecado arruinó esa relación. Cuando Adán estaba allí, luego del pecado, dice allí que cuando comieron, dice el texto bíblico en el Génesis, que sus ojos, escuche bien, fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes del pecado estaban desnudos, dice el texto bíblico, y no se avergonzaban. Veían su desnudez, pero no se avergonzaban. Una vez que pecaron, dice él que se avergonzaban y se pusieron hojas de higuera sobre sus cuerpos porque la vergüenza vino a su vida. De tal manera que esa confianza que Adán tenía en Dios, cuando Dios, después que pecaron, Él los llama: Adán, Eva, ¿dónde están? Adán, Adán, Adán. Y Adán estaba escondido en unos matorrales, por allá escondido. Y entonces Adán, y entonces él sale de los matorrales. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el té de malojillo? Y Adán le dice: cuando me llamaste, tuve miedo y me escondí.
por primera vez Adán tuvo miedo de Dios. Antes era una comunión perfecta. El pecado distanció a Adán de Dios. Y Dios tuvo miedo porque el pecado nos distancia de Dios. El pecado nos separa de Dios. Cuando el pecado está en nuestra vida, avergonzadamente venimos a orar, porque sabemos y tenemos conciencia de que Dios anhela en nosotros la santidad. Entonces la confianza se convirtió ¿en qué? En miedo. Dañó la relación con la esposa, dañó la relación vertical con Dios, pero también dañó la relación horizontal. ¿Cómo fue que dijo Adán cuando vio a Eva? ¡Wow! Ni mis universos, lo mejor, gracias Señor, por esta preciosidad que me has dado. Admiración por Eva, elogios para su esposa. Pero cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te dije no comieras? Y Adán le dijo, la mujer que me diste, esa muérgana, esa bicha que me diste, ya no era hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ya no era aquella preciosidad admirada. Ahora era un ser despreciable que me había hecho pecar, eludiendo a Adán su propia responsabilidad. La muérgana esa que me diste. Entonces rompió el pecado, la relación vertical con Dios. Tuve miedo y me escondí. Y ahora la mujer que me diste. De tal manera que el pecado nos distancia de Dios y nos distancia de nuestra familia y de nuestros hermanos. La caída dañó todos los integrantes, a toda la familia completa. Adán y Eva se distanciaron. Antes eran una cosa perfecta y comenzaron a verse con recelo, con desconfianza. Pero cuando la familia procreó, el pecado fue también aguas abajo. Tantas aguas abajo que un hermano, los hijos de Adán y Eva, un hermano mató al otro. Eso era vestigios y evidencia de la ruina moral que había introducido el pecado en el ser humano. Por lo tanto, la caída dañó el diseño de los valores originales que Dios había creado: confianza, abundancia de fruto para comer, un gran supermercado y lo demás. Hermanos, era gratis ese supermercado. Era gratis. Había abundancia, había confianza en Dios y había admiración por el ser humano. La inocencia de que estaban desnudos y no se avergonzaban fue convertida por el pecado en vergüenza. La inocencia en vergüenza. La abundancia de frutos para escoger fue convertida en codicia y avaricia en el corazón del ser humano. La confianza en Dios de una comunión perfecta fue convertida en miedo. Ya no te tengo confianza, tengo miedo de ti. Y la admiración de ser una mujer hueso de mis huesos, ahora se convirtió por el pecado en la mujer que me diste. Esos fueron los efectos trágicos en la relación con Dios y la relación intrafamiliar, la familia, que ocasionó el pecado. Pero Dios es un Dios de gracia y de misericordia. No nos dejó sumidos en aquella tragedia, en aquella ruina, en aquel fracaso estruendoso. Dios agarró allí en el Génesis, capítulo 3, versículo 15. Él dio entonces, ideó Dios de una vez la restauración, la redención, la restauración de la familia. Nadie iba a dañar permanentemente el diseño perfecto que Él había hecho. Nadie iba a dañar, ni la serpiente, que era el diablo, iba a dañar, porque Dios tenía un propósito. Y los propósitos de Dios son eternos y nadie los echa abajo. Y con esa persistencia de Dios, Dios dijo a la serpiente: tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón, una herida superficial. Pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, es decir, una herida mortal que Cristo llevó a cabo en la cruz. En la cruz, Cristo le asestó un golpe mortal a Satanás para quitarlo del poder y el dominio y el control sobre el ser humano. Porque nosotros estábamos esclavizados al pecado, vendidos al pecado.
éramos esclavos de eso. Sin embargo, en Génesis 3:15, Dios dice, voy a cambiar esta situación de tragedia y de miseria y de ruina del hombre para ser redimido y restaurado. Por lo tanto, amados hermanos, este diseño familiar dañado, Jesús lo rescata y lo restaura. Jesús lo rescata y lo restaura. Jesús redime y rescata a la familia. En primer lugar, nació en una familia bajo el diseño de Dios. Una familia de mamá y de papá, y se mantuvo sujetos a ellos, dice el texto bíblico, de tal manera que Jesús vino a ratificar el diseño de Dios en primer lugar. Pero también Jesús redime y rescata el diseño original, porque Él vino a rescatarse. Redimir significa pagar un precio y rescatar a alguien que está secuestrado, que está esclavizado. ¿Cuánto vale ese esclavo? Yo pago el rescate. Ese esclavo no puede pagar, pero yo puedo pagar. Y Jesús pagó el máximo precio, que fue su sangre en la cruz. Y por lo tanto el hombre fue rescatado, y con el hombre la familia fue rescatada y fue restaurada en Jesús el Señor. Por eso Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre en el Edén, en Génesis 3. Y con el hombre la familia se había perdido. Por lo tanto, Jesús vino a restaurar, a redimir, y rescató la familia y redimió la familia. También Jesús nos enseña sobre los valores y fundamentos sólidos que sostienen a la familia. Esa familia restaurada por Jesús, rescatada por Jesús, redimida por Jesús. Jesús le concedió en el seno suyo, le concedió precisamente valores para que en el seno familiar que vimos acá representado en esta obra pudiesen convivir, ya no bajo los antivalores o los valores del mundo, de la venganza, del odio, del resentimiento, de la falta de perdón, del orgullo, de la soberbia, que fue lo que estableció el pecado en Adán y Eva. Prevaleció en ellos estos valores que se oponen a los valores de Dios. Jesús puso valores nuevos que van a sustentar la relación interpersonal en la familia. Y por eso Él puso allí en el Sermón de la Montaña la consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La niña que estaba acá con un conflicto en su vida recibió el consuelo de su madre. En el seno familiar pueden aplicarse perfectamente los valores del reino de Dios que están en el Sermón de la Montaña. Aplíquelos, se pueden aplicar para el hombre, para la mujer y para la familia. Y por supuesto para la iglesia toda. Pero en la familia encontramos consolación, encontramos integridad, encontramos conciliación. El hombre se había extraviado, pero después volvió a su hogar y fue redimido por el Señor y fue conciliado. Y fue movido a compasión y fue movido a fidelidad. De manera que todos esos valores que acabo de mencionar están todos en el Sermón de la Montaña. Y Jesús los sostiene allí. La familia es sostenida en medio de las crisis por las enseñanzas de Jesús. Jesús redime, Jesús rescata con su acción lo que Él pagó en la cruz, el precio con su sangre que nos redimió. Pero también con su enseñanza consolida, cohesiona, sostiene a la familia. Por eso al final del Sermón del Monte, el Sermón del Monte lo conseguimos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Al final del Sermón del Monte, después de hablar de todos los valores del reino de Dios, al final Él dice, si alguno oye estas palabras y las hace, escuche bien, si alguno oye, pero las hace también además. Jesús dijo, ¿cuáles cosas? Las que Él acababa de hablar, las palabras que Él acababa de decir. Si alguno oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, las incorpora a su vida, a su conducta personal y familiar, si alguno lo hace, Él dice, le compararé con un hombre que fundó su casa sobre la roca, un fundamento donde no va a caerse, las bases sólidas. Él dice, podrán venir vientos, tempestades, huracanes, con mucha furia, impactarán sobre la casa,
La casa en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, es conocido como la familia. La casa de Abraham, la casa de Enoc, la familia de Abraham. Es decir, que dice él, si alguno funda su casa, su familia, sobre la roca, sobre las bases. ¿Y cuál era la roca? En ese momento, Jesús está comparando sus enseñanzas. Por eso él dice, si alguno oye y hace las palabras que yo les di, le compararé con un hombre sobre la roca. Es decir, la roca en este caso es las enseñanzas de Jesús. Si nosotros fundamos nuestra familia, nuestra vida personal en las enseñanzas de Cristo, entonces, dice él, van a venir crisis. Jesús nunca nos ha engañado. Hoy en día anda un evangelio muy light que dice, tú eres el campeón, nada te va a ocurrir, haz pacto con Dios económico y todo va a estar bien. Pero Jesús dice, vendrán con fuerza vientos, tempestades, crisis. Pero dice él, pero la casa, la familia va a permanecer. En nuestras familias pueden haber dificultades, adversidades, el despido de un empleo, el fracaso de una hija en los estudios, la ruptura de un noviazgo, una enfermedad mortal, carencias para sostener económicamente el hogar. Pero dice él, cuando Cristo está, ese hogar está fundado en las enseñanzas de Cristo, ese hogar va a permanecer, porque Dios en Jesús redimió, rescató y restauró ese hogar. Y un hogar que está fundado en las enseñanzas de Jesús prevalece para siempre. Jesús resalta en los principios de la convivencia familiar para mantener la armonía en el hogar. Lo he dicho en las 2 noches anteriores y lo digo esta mañana. La humildad, el perdonar, la compasión, la consolación. Cuando Jesús estuvo en Mateo 18, los discípulos comenzaron a pelear a ver quién iba a ser el primero cuando Jesús saliera. Y Jesús vio que se quiso anticipar a lo que venía cuando él ya no estuviera. Él como líder mantenía todo en su lugar, pero cuando ya no estuviera, entonces se iban a desatar las mezquindades humanas, las miserias humanas, el anhelo por el poder, el anhelo por manipular a los demás. Entonces Jesús en Mateo 18, que se conoce como la iglesia de Mateo, él dice, en mi iglesia no será así, pero su iglesia no había llegado, porque eso se fundó en Hechos capítulo 2 con Pentecostés, pero él prefiguró esa llegada, la anticipó. La llegada de la iglesia y dijo, bueno, como ustedes están peleando por quién va a ser el primero dentro de la iglesia, les voy a decir algo. La convivencia dentro de la iglesia va a ser gobernada por 4 principios. 4 principios que les voy a dar. Son necesarios esos 4 principios en la iglesia, pero resulta que la iglesia es la familia ampliada. ¿Y cuál es la familia chiquita? El núcleo familiar nuestro, mamá, papá y los hijos. De tal manera que lo que aplica para la iglesia grande, aplica también para la iglesia chica. Tanto es así que Dios usa la figura de la familia para ilustrar lo que es la iglesia. Por eso en Efesios capítulo 2, él dice, y nos hizo miembros de la familia de la fe. Porque la familia de la fe, la iglesia, es una familia. Todos tenemos al Padre y nos llamamos hermanos. Eso es una representación ampliada de ese núcleo familiar. Por lo tanto, en la familia aplica todo lo que Mateo 18. Ellos se comenzaron a pelear y Jesús les dijo, vean, si no se hacen como este niño, humildes como este niño, no están preparados para el reino de Dios. Entonces la humildad es el principal criterio para una convivencia, porque cuando se ponen de a 2 personas, yo siempre voy a tratar de estar por encima de la otra, que mi opinión prevalezca, que lo que yo hago es mejor que el otro, y esa es la naturaleza humana. Pero cuando hay la humildad en el seno de una iglesia, en el seno de una familia, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, cada uno tenga a los demás como superiores a él mismo. Jesús me dio ese ejemplo. Se ciñó la toalla para lavar los pies de los otros. Y esa función que Jesús tomó,
era el nivel más bajo en el escalafón social de Judea. Y Jesús lo tomó. El nivel más bajo era el esclavo que le lavaba los pies a los visitantes cuando llegaban al hogar. Y Jesús tomó ese lugar. Jesús me dio el ejemplo, por eso Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, hermanos, es el principal valor para la convivencia eclesiástica y familiar. Si la humildad está, no van a haber conflictos. Porque entonces la humildad, como hizo el apóstol, como hizo el profeta Juan el Bautista, echó 2 pasos hacia atrás. El orgulloso, el soberbio, echa 2 pasos hacia adelante. No, mi opinión es la que sirve, es la que vale. Como yo digo que se hagan las cosas, es como vale. Pero la humildad me dice, no eches para adelante, echa para atrás. Considera a los demás superiores a él mismo. Y si todos trabajamos de esa manera, con esa misma actitud, obviamente la convivencia familiar va a ser buena. Pero también el perdonar. Entonces ahí en Mateo 18 viene, Mateo pone esos 3 episodios de esta manera articulada para visualizar la convivencia en familia. Él entonces pone el otro ejemplo. Viene Pedro y dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Él pensó que se le iba a comer. Dijo, 7 veces, ¿verdad? Ya había tenido tantos fracasos con el Señor, pero tuvo tremendo éxito. Cuando dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tremendo éxito. Pero muchos fracasos con el Señor. Entonces Él le dijo, 7 veces, ¿verdad? Y le dijo, no, Pedro, te volviste a equivocar por enésima vez. 70 veces 7. Y establece Jesús el otro valor, el perdón para permanecer la familia y la iglesia. Porque el perdón restablece relaciones, el perdón restaura, el perdón libera. Porque mientras yo no perdone, tenga un resentimiento en mi vida, tenga un rencor en mi vida, soy preso de ese rencor. Y se disminuye mi vida y se desgasta mi vida y la ansiedad y la depresión y me daño emocionalmente. Pero cuando perdono se liberan esos sentimientos. Perdono una infidelidad, perdono una ofensa, perdono todo aquello que me desgarra y me atenta. Entonces el perdón es el segundo elemento de restauración y de sostenimiento de una iglesia y de una familia. Aquí aquel hombre estaba extraviado, pero fue traído en una actitud de humildad. Y cuando llegó al seno de la familia, ¿qué recibió? Acogida y perdón. Entonces también, hermanos, lo otro es la compasión y la misericordia. ¿Recuerdan ustedes la figura que está allí? Estaba la figura de un hombre, a Mateo capítulo 18. Estaba un hombre que tenía mucho dinero. Y agarró y revisó los libros de la contabilidad y vio que uno de los siervos le debía mucha plata, pero mucha plata. Y dijo, wow, ¿qué pasó aquí? Davilec me debe mucha plata. Dígame a Davilec. Mira, Davilec, me debes más de $100,000. ¿Y me pagas o te envío a la cárcel? No, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar y yo te voy a... No, no me vas a pagar nada, yo te voy a meter a la cárcel. Y comencé a llorar, perdóname, yo te voy a pagar, mira, estoy ahorita sin trabajo, pero yo te voy a pagar, yo te aseguro que te voy a pagar. Y dice el texto bíblico que aquel hombre fue movido ¿a qué? A misericordia. Y perdonó la deuda. Davilec salió de allí, de ese lugar, y se encontró con el pastor Rodolfo. Y el pastor Rodolfo le debía a Davilec 3 bolívares. A mí me perdonaron $100,000 y él me debía 3 bolívares. Y yo agarro al pastor Rodolfo por el cuello y le digo, págame los 3 bolívares y págame, porque si no te voy a mandar preso, y págame los 3 bolívares. Yo te voy a pagar, ten paciencia conmigo, lo mismo que yo expresé. Pero sus súplicas no sirvieron de nada. Yo lo envié a la cárcel por los 3 bolívares. Cuando el señor apoderado que tenía mucho dinero se dio cuenta de esto, me mandó a buscar y me metió en la cárcel porque yo no fui movido a misericordia, porque conmigo habían actuado en misericordia. Hermanos, la humildad, el perdón y la misericordia son 3 valores para que podamos estar en convivencia juntos, tanto a nivel de iglesia como a nivel de familia. Esas son 3 cosas que están allí. Y finalmente, mis hermanos,
Dios ordena el diseño de la familia. Ya que una vez Jesús restauró la familia, le dio los valores para la convivencia, los puso a bien, los ordenó nuevamente. Y les dio entonces los roles que conseguimos en Efesios. Y ya lo hemos hablado el sábado y ayer, el viernes y el sábado. Le dijo a la mujer, en esos roles, en ese papel que cada uno iba a tener, le dijo a la mujer, mira, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el Señor es cabeza, porque el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, la mujer tiene la función de reconocer. Sujetarse significa reconocer el papel que Dios le dio al hombre de conductor del hogar, de cabeza de hogar. Sujetarse no es esa sujeción doméstica esclavizante, en lo absoluto. No es eso. Es reconocer que el marido tiene un rol que cumplir, de conducir. Dios le dio el timón, le dio el volante al hombre. Y la mujer, como ayuda idónea, le da las orientaciones. Le dice, ¿no te parece que mejor hacemos esto? Y amados hermanos, más del 90% de las decisiones que tomamos los hombres están impregnadas de la mujer. Pero la mujer respeta a su marido. No lo cuestiona, lo ayuda, lo atiende, lo respeta y le da también el valor al ser humano. Esa foto tiene esa parte. El hombre le dice, los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué les está pidiendo Dios a nosotros los hombres? Que amemos a nuestras esposas con un amor sacrificial. Que las necesidades de nuestra esposa estén primero que las nuestras. Que su seguridad esté primero que las nuestras. Que sus necesidades emocionales, espirituales, materiales estén primero que las nuestras. Cuando la mujer se siente amada en esos detalles, la mujer se siente amada y en bienestar. Y cuando el hombre se siente respetado y valorado como hombre, entonces, como pusimos la lámina ayer, el matrimonio funciona, porque en el diseño de Dios está el respeto con que la mujer le debe al hombre y el amor sacrificial con que el hombre debe amar a su mujer. Cuando ese modelo está restaurado, está funcionando, ese matrimonio es exitoso y permanece. Como Jesús dijo, si alguno oye y hace estas cosas, le compararé con un hombre que puso su matrimonio, su familia, sobre la roca. Porque otra cosa es no ponerlo sobre las palabras de Jesús. Si alguno no las hace, las oye pero no las hace, Jesús dijo entonces, si pone sus bases sobre la arena, vendrán los vientos y vendrá la furia de la tempestad y aquella casa caerá. Y dice Jesús, y será grande su ruina. Cuando nosotros desoímos, desatendemos las alertas de Jesús, estamos poniendo en riesgo y en peligro nuestra vida y la vida de nuestra familia. Cuando no atendemos las enseñanzas de Jesús. Fíjense bien, habían dos casas igualitas. Las dos casas eran iguales las que plantea Jesús. ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en lo que había debajo. En la que permanecía para siempre estaban las enseñanzas de Jesús como soporte, sosteniendo la casa. Una casa edificada sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios, va a permanecer para siempre. Pero una casa que desoye, desatiende la instrucción de Dios, la palabra de Dios, los valores del reino de Dios, esa casa cuando vienen las crisis sucumben y terminan en divorcio y desparrame total de la familia. Porque eso es lo que ocurre cuando desatendemos la voz y la instrucción de Dios. Y por supuesto también nos habla del rol de los hijos. En cuanto a los hijos que son parte de la familia, la Escritura dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces creemos con una actitud machista de gritarlos, maltratarlos desde nuestra jerarquía y autoridad paterna. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Amonestadlos. Amonestarlos es un alentarlos. Amonestarlos no tiene una connotación en el idioma original negativa, de regaño, de reprensión.
tiene un significado positivo de alentar, de motivar, de animar. Alienta a tu hijo, orienta a tu hijo, acompaña a tu hijo, modélale a tu hijo para que tu hijo no tenga que, no me vengas tú a decir a mí de hacer las cosas bien cuando tú las haces peor que yo. Y eso es frecuente. Por lo tanto hay que modelarle al hijo y que el hijo vea que la conducta de su papá y de su mamá, ceñidas a la enseñanza de Jesús, traen buenos resultados. Y por lo tanto, debemos que acercarnos a nuestros hijos con una actitud de modelaje, de amor, de paciencia, de instrucción. ¿Y qué le pide a los hijos? ¿Qué le pide este modelo a los hijos? Queridos hijos, ¿dónde están? Alcen la mano quienes son hijos aquí menores de 18 años. No, y también hasta mi madre murió a los 96 años y cuando ella me hablaba, yo me sujetaba a eso, porque la experiencia de ella era mucho mayor que la mía. Queridos hijos, a ustedes también hay que su papá no los maltrate y no les hable con soberbia, ni con ira, ni con esto. Pero también Dios quiere de ustedes, escuchen bien, Dios quiere de ustedes esto. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Si un padre dice en el Señor, te da una instrucción y un modelaje de una enseñanza bíblica, atiéndela, querido hijo, atiéndela. Atiéndela porque la experiencia del papá te la está transmitiendo a ti, te dice en su experiencia, hijo, ya yo conozco el camino, sé dónde están los huecos y los baches, sé dónde está el precipicio, sé dónde está eso. Y lo que yo estoy contigo es para que evitarte que en tu vida hayan desastres por malas decisiones que tú tomes, por errores que tú tomes. Entonces, hijo, dice el Señor, atiende a la voz de tu papá y de tu mamá, porque en la voz de tu papá, en el Señor, hay sabiduría de Dios. Y tú te sujetas en obediencia a eso. Y en segundo lugar, dice él, honra a tu padre y a tu madre. Respétalo, provoca honra, atiéndelo, honra a tu papá y a tu mamá. Ese, amados hermanos, es el rol que tenemos en el diseño de Dios. Ese diseño, si se cumple, no va a caer. Ese diseño va a permanecer para siempre, porque es promesa de Jesús. Vendrán los vientos, vendrán los ríos, vendrán con furia, pero la casa permanecerá para siempre. Mis amados hermanos, gracias por el tiempo que me han brindado, aprecio y valoro mucho. Y espero que las familias de la iglesia Dios es Amor de Maturín sean iglesias consolidadas, cohesionadas, nutridas de las enseñanzas de Jesús. Que con eso vendrán los ríos, vendrán los vientos, vendrán las crisis, pero las familias se mantendrán firmes en el Señor. Que Dios les bendiga.